Muy bien, buenas a todos los que nos están escuchando, compañeros, compañeras, gente no alcohólica, personas que están interesadas en la historia de Alcohólicos Anónimos. Estamos aquí en un podcast más para recopilar la historia de Alcohólicos Anónimos en Toluca. Y hoy nos acompaña un compañero veterano que va a ser un placer que nos comparta la historia de todos los años que ha estado dentro de la comunidad, que nos pueda ampliar el contexto, ¿no?, de todo lo que ha pasado en la historia. Y esperemos que sea de provecho para todos los que están aquí escuchando y para los que están por venir, ¿no? Entonces, adelante, compañeros, si gusta presentarse. Antes que nada, muchas gracias. Me llamo Roberto y soy alcohólico anónimo, originario de aquí de la ciudad de Toluca. Muy bien, bienvenido. Milito en el grupo año 2000 Sí. del Distrito 1, Región México, Área México, Valle de Toluca, Sí, perdón. Toluca, sí. Sí, grupazo, ¿no? Ya tiene un ratote, ¿no? Estamos a punto de cumplir 50 años. Ajá. Ahora el 3 de octubre del 2025, el grupo cumple 50 años de haber abierto sus puertas por primera ocasión. Sí, de hecho, ese es el grupo más longevo de Toluca, ¿no? Es el grupo actualmente Bueno, actual. más antiguo de Toluca, no el primero que se abrió, Ajá. pero sí el que permaneció abierto, se mantuvo. Hubo otros dos grupos, pero lamentablemente, pues bueno, cerraron y hoy por hoy el grupo año 2000 es el que sigue manteniendo sus puertas abiertas y Dios quiera y continúe por muchos años más. Sí, esperemos que sí, porque de hecho el primer distrito tiene 39, ¿no? 39 años, o sea, casi 11 años menos, ¿no? Entonces ahí va a ser interesante saber cómo, si es que usted sabe, cómo es o cómo fue antes de que estuviera el distrito, ¿no? Ahí en Toluca, ¿no? ¿Cómo era el grupo? ¿Cómo sesionaba? ¿Cómo era su contacto con la Oficina de Servicios Generales? O si es que tenían, ¿no? Ahí no sé si nos puede compartir al respecto. Pues es una historia muy interesante. La manera en la que yo empecé a tener contacto con Alcohólicos Anónimos. Uno de los iniciadores de este grupo, el señor Polo, mejor conocido como el viejo Polo por algunos en los últimos años de su vida, pero era don Polo, de oficio ojalatero. Él recibió el mensaje previamente en un grupo que se encontraba por la colonia Universidad, donde tenía su taller de hojalatería. Con posterioridad, por cuestiones laborales y de oficio, mi papá era líder de un sindicato donde constantemente había accidentes de tránsito y le referenciaban a él los vehículos a arreglar. Es para poner en contexto esta situación. Sí. Y llega el momento en que estos dos viejos amigos, que eran don Polo y mi papá, uno de ellos empieza a dejar de beber porque va a un grupo y le transmiten el mensaje. Don Polo, pues, era una persona que, al igual que mi papá, bebían muchísimo, sí, pero llamó mucho la atención que porque empieza a asistir a unos grupos de Alcohólicos Anónimos, deja de beber y empieza a ver cambios muy positivos. Y uno de esos cambios positivos fue cuando le comenta a mi papá que desea construir su casa por la colonia Vicente Guerrero, en la calle Abrazo de Acatempan, donde antiguamente estaba la perrera. Y efectivamente, como mi papá siempre tuvo en su misión ayudar a las personas, pues era líder sindical, lo ayudó a él y a otros amigos a que compraran sus lotes ahí en esta colonia, en la colonia Vicente Guerrero. Okay. De niño, el primer contacto que tengo con Alcohólicos Anónimos es cuando don Polo está construyendo su casa, pero de manera adicional, en una ocasión, como por los 80s más o menos, nos muestra cómo va la construcción a mi papá y a mí, y le dice que va a construir en un privado que está construyendo para ello un grupo de Alcohólicos Anónimos y que lo invitaba. Entonces ese es más o menos el contexto. Don Polo en su casa construyó
una construcción, hizo una construcción Sí. con una habitación, porque también en ocasiones se llevaba a los alcohólicos a vivir a su casa. Los tenía ahí durante 2 o 3 meses rehabilitándolos sin cobrarles un solo centavo y asistían diario a sus juntas. Era la visión, digo, estoy hablando, porque no sé en contexto, es 1975, Sí. Cuando está iniciando el grupo, ¿no? Entonces, esa fue la situación por la que yo empecé a tener contacto con alcohólicos, conocimiento de Alcohólicos Anónimos de niño, de referencias, de que los borrachos estaban dejando de tomar. Con posterioridad, el fundador de este grupo y otros amigos de mi papá le intentan pasar el mensaje a él en varias ocasiones, pero pues mi papá los corría de la casa de una manera muy peculiar, hasta cierto punto grosera. Y a mí me llamaba la atención que los miembros de este grupo nunca se inmutaban, no se engancharon con él, lo escuchaban, y no dejaron de insistir. Finalmente le pasan el mensaje a mi papá, deja de beber como por 1 año y medio en este grupo. Don Polo era muy perseverante, muy, muy perseverante. Llevó al grupo a sacerdotes, a psicólogos, a gerentes de bancos, y además pues el grupo se prestaba muy bien porque en el frente de su casa era un taller de hojalatería. Y pues a la gente se le facilitaba mucho, ¿verdad? Había mucho el estigma de llegar a un grupo de alcohólicos anónimos y cuando se encontraban en la puerta, pues ¿qué andas haciendo aquí? Pues es que vengo a ver un coche. O sea, no decían realmente que en el fondo estaba el grupo año 2000. Ahí es únicamente como para ponernos en contexto, digo eso. Llega mi papá a ese grupo como por el 82 y deja de beber, algo que nos llamó y nos sorprendió muchísimo la atención a todos, porque mi papá bebía diariamente. La casa se asociaba por 2 cosas, porque había licor y comida. Deja de beber durante 1 año y medio y el día que recae, ese día mi papá falleció. Mi papá tuvo una recaída y las recaídas son de cuidado. Pero bueno, pues ese día él falleció cuando yo iba a cumplir apenas 13 años, ¿no? Pasado el tiempo, yo llego muy joven a este grupo. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Ese fue el primer domicilio del grupo año 2000. Con posterioridad, por esas situaciones que se dan dentro de los grupos, supe de referencia, no me tocó vivirlo, que pues hubo personas que decían que había que sacar el grupo a pie de calle, que para que llegaran más alcohólicos, que no estaba bien que estuviera en el fondo del taller. Y pues en la misma calle, a 1 cuadra y media, sacan el grupo a pie de calle, y durante muchos años ese fue el segundo domicilio del grupo año 2000. Ahí Enfrentito, sobre la misma calle, enfrente, un arrendador muy, muy, muy consciente con nosotros, don Pedro, que nos consideró siempre en los más de 40 años que el grupo estuvo, más como 30 aproximadamente. Siempre fue muy considerado con nosotros en todos los sentidos, ¿no? Hago esta referencia porque muchas veces no le damos el justo valor a las personas no alcohólicas que contribuyen a que Alcohólicos Anónimos subsistan, ¿no? ¿Qué sería si no hubiera intervenido Henrietta Sieberling para que se pudieran reunir pues el doctor Bob, Bill, la hermana Ignacia y otros tantos que hay por ahí? Bueno, pero entonces esa es la situación. Lo que yo no sabía es que yo estaba contagiado de alcoholismo desde antes de beber. Que yo tenía todos los síntomas de una persona alcohólica, la neurosis, porque crecí en un ambiente conformado por un alcohólico y por una codependiente emocional, ¿no? Entonces pensaba, reaccionaba y sentía como alcohólico desde antes de beber. El último de todos los síntomas fue beber, ¿no? El alcohol fue riguroso, por eso nos piden rigurosa sinceridad. Porque el alcohol es riguroso no solo con el alcohólico, sino con toda la familia del alcohólico, ¿no? A mí en menos de 24 horas
Me tocó ver a mi papá en juicio cuando salí a la secundaria 5. Cuando regresé estaba en estado de ebriedad y a las 3 horas le estábamos tocando a un doctor vecino para que lo revisara y pues bueno, en menos de 24 horas me tocó verlo borracho, en juicio, en estado de ebriedad y muerto. Cuando el doctor dijo, está muerto, a consecuencia de la ingesta alcohólica que le provocó un infarto con coma diabético, causa alcoholismo. Esa es y pues bueno, también así está sentado en su acta de defunción. Sí. Una causa de muerte, ya se empezaba a poner esa situación. Ese es un pequeño contexto. Sí. Yo empiezo a crecer, 14 años, empiezo a tener encuentros con el alcohol, señales de alerta de que yo no estaba viviendo ya de manera normal. Empiezo a tener algunos accidentes automovilísticos, donde solo quedaban en daños materiales. Sí. Llega otra situación, encuentros de calle, los compañeros de la preparatoria a veces cuando llegaban los fines de curso no se querían juntar conmigo porque decían que que se me botaba la canica, que era mala copa, que era muy pesado y yo no entendía por qué. Llega un espacio como que dejo de beber durante mucho tiempo, pero en el 10º semestre tengo un accidente automovilístico, fallece mi acompañante, genero daños materiales, una situación muy complicada. Sí. Y es así como que de entre quererle encontrar una solución a algo que yo no entendía que estaba pasando, pues fui a jurar los sentimientos de culpa, muchas otras cosas, no había entendido qué, y me encuentro de nueva cuenta al fundador del grupo Año 2000 en el puesto de revistas. La Don gente, Polo. a Don Polo, irónicamente, personas lo apodaban el AA, Sí. como en burla, ¿no? Como la gente a veces no nos perdona el éxito. Sí. Y como él ya había dejado de beber, pues algunos se burlaban con el AA. Platico Sí, con sí, Don sí. Polo y me lleva al grupo. Le digo, oiga, Don Polo, quiero ir a Alcohólicos Anónimos. Me dijo con su temperamento, te espero el lunes, porque era domingo cuando yo lo encontré, antes de las 8 en mi casa para irnos caminando al grupo. Y me dieron mi junta de información en el 94, cuando van concluyendo más o menos por estas fechas, Sí. en el mes de julio, el ciclo escolar. Un año 2000 entonces. En el grupo, ¿mande? En año 2000. En el grupo año 2000, en el año de 1994, llego por información al grupo en el que actualmente milito. Eso es de manera muy somera, a lo mejor no sé si me extendí mucho, no, pero está era bien. únicamente para entrar también en contexto. Don Polo estaba muy puntual en la junta, le habló a varios compañeros para que me dieran la información. El grupo estaba lleno, pues fue una fiesta espiritual que me cambió por completo todo, ¿no? Me dijeron que el alcoholismo era una enfermedad y que me dieron todas las características de quién es un alcohólico y yo salí con una duda. Quería saber todavía si yo era alcohólico, ¿no? Sí. Me dieron el autodiagnóstico para que lo contestara a solas en mi casa, ¿no? Y Sí. pues eso es más o menos así. Perdón, no sé si me extendí un No, poquito, sí, pero está bien. es parte de mi historia de cómo llegué a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sí, sí. Está interesante porque como que ya vemos lo que dicen muchas personas, ¿no? De que uno hace el esfuerzo dentro de Alcohólicos Anónimos sin saber quién va a llegar todavía, ¿no? A lo mejor la persona todavía ni bebe, pero ya está ahí el grupo esperando, ¿no? Entonces es Bueno, yo resaltaría esa parte de cómo el grupo de año 2000 ya estaba esperándolo, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, ¿no? Como el esfuerzo del alcohólico nunca es en vano, ¿no? No sabemos a quién le va a llegar el esfuerzo que nosotros hagamos, pero siempre va a estar, ¿no? Entonces, muy interesante también la parte de, pues que nos comparte, ¿no? De la importancia de cuidarse de esas recaídas, ¿no? Como es muy importante tener mucho cuidado, ¿no?
Y que año 2000, bueno, esa forma en la que abre, ¿no? El grupo año 2000, ¿no? Como se relaciona mucho con usted, ¿no? O sea, como que ya estaba ahí muy, no sé cómo decirlo, muy pegado, ¿no? Ya estaba ahí bueno, yo así lo veo, ¿no? Como que lo estaba ya observando, ahora sí que la comunidad, ¿no? Ya lo estaban cuidando desde antes. Esto es muy, muy interesante. Entonces, ahí como usted llega, me dijo que en el 94, ¿no? En el 94 tenía yo aproximadamente 23 años, estaba en el décimo semestre de 23 la años. licenciatura de Derecho, paradójicamente. Décimo semestre. Décimo semestre lo estaba concluyendo y Sí, pues sí, después de ya varios casi, ¿no? encuentros desafortunados con el alcohol, porque yo asociaba el alcohol con el éxito, pero también Sí, cuando no había éxito, ¿no? sí, Entonces, una mentalidad alcohólica muy, muy peculiar y pues bueno, eh, el grado de alcoholismo que yo llevaba era muy grande sí. porque de manera muy concreta todavía de que tengo este accidente automovilístico, pues llego afortunadamente con trabajo, todavía vivía mi mamá, mis hermanos, con casa y con algunas otras situaciones, ¿no? Tenía 2 empleos en ese momento. Ya empecé a trabajar, ya empezaba a trabajar, pero no me daba cuenta de algo, que yo no tenía dignidad, no tenía fe, yo no sabía lo que era el respeto por mí y por los demás. Y eso fue también algo que me hicieron ver, porque regularmente cuando llega uno a los grupos de alcohólicos anónimos, como que me confundí un poquito por esas historias de drama que a veces escuchan de personas que llegan, pues que sin trabajo, sin familia, sin esto, sin lo otro, como que era mucha la situación, pero don Sí. Polo, una persona muy conocedora del programa, me dijo, tu jodidez emocional es más grande, mi amigo. Porque sí, traes trabajo, tienes una casa, pero no sabes algo más valioso, que no tienes fe, ni en ti, ni en nada. Y hablas mucho de Dios, pero no le crees a Dios, que es muy diferente. Te Sí. crees muy capaz intelectualmente, pero no sabes nada acerca de lo que es el servicio y yo creo que la raíz de tus problemas es que tienes un egoísmo muy, muy acendrado. No entiendes ni siquiera la naturaleza de lo que es servir. Y entonces pues él fue muy perseverante conmigo porque yo, quiero también decirlo, no fui un alcohólico que pues llegara y que de alguna manera le entendí rapidísimo, que quise quedarme. Don Polo no se quedaba, era una persona muy perseverante y no se quedaba por vencido a la primera que escuchaba la palabra, no. Seguía Sí. insistiendo cuando realmente veía a un alcohólico, que eso es algo que a veces he visto que se ha cambiado un poco, porque antes dicen no quiero y pues bueno, déjalo que viva su experiencia, ya regresará, ya vendrá. No, don Polo no era así. Don Polo era el que le decías que no quiero y a veces tenía que aguantar más los modos que anteriormente no había celulares, ¿verdad? Sí. Que no le contestaras el teléfono o que si tocaba en tu casa no le abrieran. No lo ¿Y abrí, por sí. qué no? Hasta cierto punto a veces hasta groserías personales, ¿no? Sí. No, no ahorita llevo mucha prisa, por favor, lo veo después, no, don Polo, ahorita Sí. llevo prisa. Sí, mano, no te Sí. preocupes, cuando gustes ahí te espero, ¿no? En esa, una manera de servir de una manera Ujú. muy, muy diferente por parte de este señor, digo que mis respetos para él en ese sentido. Muy bien. Entonces ahí, cuando usted llega en el 94, pues ya el grupo ya, me imagino que ya tiene contacto con la oficina de servicios generales, ¿no? Ya existe el distrito, ya está la oficina intergrupal, ¿no? No sé si usted recuerde lo que decía, por ejemplo, Polo, pues hacía su trabajo de paso 12, ¿no? Pero dentro de la comunidad existían esfuerzos como a nivel comité, de, no sé, a lo mejor irse a algún penal o publicar información en los periódicos
o en la radio o algo que hiciera como tal el grupo? ¿Qué cosas hacía la comunidad como un todo para mantener el mensaje fluyendo, ¿no? En esas épocas? El grupo año 2000 tuvo una gran ventaja porque por el oficio de don Polo, que era ojalatero, Sí. pues en los accidentes automovilísticos en estado de ebriedad le llegaban personas de Sí, pues todo sí. tipo. Le llegaban desde sacerdotes, funcionarios públicos, de seguridad, es decir, todas las personas que podían manejar un vehículo y podían tener un accidente en estado de ebriedad, le llegaban a su taller. Y eso de alguna forma fue una gran ventaja, Sí. porque como era un grupo muy heterogéneo, los sacerdotes que llegaron a militar ahí, los funcionarios llegaban a referenciar muchas personas. A don Polo lo dejaban entrar en aquel entonces que le decían la Penny, lo que es ahora el Sí. penal de Santiaguito, como Sí. Juan por su casa, porque entraba ahí a pasarle el mensaje a los internos, ¿no? Sí. No era una situación tan restringida como hoy en día. Era tan conocido por su cabello blanco todo canoso que ya ni lo revisaban, lo dejaban entrar. Ya llegó a hablar con los alcohólicos en este sentido, ¿no? Entonces, Sí. la manera de trabajar también con el público en general era en las semanas de unidad, lo hacían un poco más abierto. Llegaron a tener semanas de unidad muy concurridas en el auditorio de Luz y Fuerza del centro, de la extinta Luz y Fuerza. Sí. Oradores muy conocidos por la comunidad en ese entonces. Y pues bueno, es que había unos compañeros que laboraban en Luz y Fuerza en ese entonces, a alto nivel, y pudieron conseguir el auditorio. Se hacían muchas cosas por tratarle de llegar a las personas de las que yo recuerdo. En ocasiones debo de decir algo que lamentablemente muchas veces en los grupos se llega a desinformar un poco acerca del servicio que se hace en el distrito, en la oficina intergrupal, y lamentablemente empezamos a regar veneno entre los restantes militantes, ¿no? Sí. Cuando llega un RCG o un ROI a hablar mal de las oficinas, lo que genera entre las personas es, no, ni vayas, allá están más enfermos que nosotros aquí, ¿no? Sí. No vayas, y parece que no, pero creo que eso es algo indebido, porque queriendo y no, llegas a regar cizaña, a regar veneno emocional entre los demás miembros, y hacen que se le empiece a tener un poco de aversión al servicio, ¿no? Sí. Y más cuando llegan a desahogarse emocionalmente. Yo creo que uno de los errores que a veces cometíamos en el grupo no era mandar precisamente al más capacitado a servir, sino como alguien que no sabía realmente ni cómo estaba la estructura, ni que no se había recuperado al servicio, y luego pues por eso había muchas consecuencias negativas en ese sentido. Hoy en día, yo que vi por ejemplo los primeros convivios de la oficina intergrupal que se llegaban a hacer cada año, pues están mucho mejor hoy en día. Ha habido muchos avances muy significativos. Estos encuentros que estamos teniendo ahorita, yo no soy de las personas que antes todo estaba mejor, porque quiero ser muy objetivo en esa situación. Yo lo veo diferente. Yo veo que, por ejemplo, hoy en día me está entrevistando una persona muy joven, y eso está mucho mejor en ese sentido, porque cuando yo llegué, lo que había era casi puros hombres de edad madura, y llegó un momento en que el único joven en el grupo pues era yo, y no sentía un puente de comprensión entre las personas más adultas y yo. Entonces creo que ha habido muchas cosas que han mejorado de manera muy significativa. Hoy me doy cuenta que, por ejemplo, el comité de área ya organiza traslados, visitas a la oficina, a la OSG,
Y anteriormente, pues los que íbamos, nos íbamos por nuestros propios medios, Sí. en nuestros coches y nada más en el vehículo, como ven, quien quiere ir a conocer, vamos a la USG, pero no se trataba de integrar un poco más. La verdad, y dicho con mucho respeto, la primera vez que yo fui a un convivio de la oficina intergrupal aquí en Toluca, era precisamente creo por aquí en la Colonia Américas, en un salón que ya no existe, por cierto, no recuerdo bien, pero era muy deprimente el escenario, muy deprimente en todos los sentidos. Nada que ver con lo que acabamos de vivir ya en los últimos años, ni en este último evento que La cena baile, acaba ¿no? de pasar, porque ya veo que incluso van personas con su familia, van Sí. con su pareja, se ve más integración. Este, yo no recuerdo que en esos años que yo llegué nos hubiera visitado una ocasión el distrito, que nos hubieran visitado de la oficina intergrupal. Ok. Y hoy sí veo que nos han visitado incluso los comités, nos tratan de motivar a que Sí. asistamos a los eventos, Ok. perdón. Sí, sí, sí. No, sí, sí está buena esa observación que hace usted porque pues yo como no tengo tanto tiempo, pues no sé, ¿no? No sé cuál es la diferencia entre el pasado y el presente, ¿no? Entonces es bueno también ver pues cuáles son las cosas que están haciendo bien y ver pues los resultados, ¿no? Que haya resultados en ese aspecto. A pesar de eso, de todos modos, en el pasado, pues tuvieron que haber esfuerzos de parte de los compañeros, ¿no? Para que, por ejemplo, yo pues, hoy pueda estar yo aquí, ¿no? Algunos de esos esfuerzos me imagino que incluyen pues el poder conseguir, por ejemplo, esa literatura, ¿no? Usted mencionaba que a usted le dieron el autodiagnóstico. Ese autodiagnóstico, ¿cómo lo adquirían en ese entonces? Ese autodiagnóstico, algo que me llamó mucho la atención del grupo año 2000, cuando llegué, es que tenían una vitrina muy nutrida con literatura. Lo que me obsequiaron en esa ocasión a mí fue el autodiagnóstico, el Sí. 3 de 3 que vemos hoy, pero bueno, con la versión anterior. Sí. Pero a las siguientes juntas me invitaron a adquirir la literatura, había un representante de literatura Muy muy bien. ordenado. De hecho, Sí, yo sí, tengo sí. un compendio, Sí, el el libro que... azul, el compendio azul, que es la segunda edición del libro de Alcohólicos Anónimos. También entre mi bibliografía tengo un libro que ya no, bueno, que le cambiaron el nombre, El Sendero de Vida, que ahora Ajá. es tal como la ve ¿Bill? tal como la ve Bill, pero anteriormente tenía otro nombre. Creo que el grupo año 2000 en ese sentido siempre se caracterizó por tener un buen acervo bibliográfico a disposición de los compañeros y Sí. que lo daban realmente pues al costo que tenía que ser. Nunca se trató de lucrar con el tema Sí, sí, sí. de la literatura. Y sin ánimo de querer generar estigma, a mí algo que me llamó mucho la atención cuando yo llegué es que de profesión había muchos médicos, Sí. porque en aquel entonces estaba militando en el grupo el jefe de la unidad de cuidados intensivos, ya falleció, no estoy diciendo el nombre, Sí. pero era el cargo que tenía, del Hospital General Adolfo López Mateos. Y curiosamente, pues sus 12avos eran médicos, Sí, pues como sí. uno de nuestros fundadores, ¿verdad? Médico igual. Entonces, algo que me sorprendió, dije, bueno, ¿y qué hacen tantos doctores aquí? Sí. Pues ellos se podrían recetar a lo mejor un medicamento, ¿no? Si no me lo recetan a mí, Sí. pues ellos sí se lo podrían recetar. Y por el mismo perfil de las personas, pues sí les llamaba la atención leer. Hoy en día, en parte de la autonomía Sí. del grupo, cuando llega una persona por primera ocasión a recibir información, en su tercera junta le obsequiamos el libro Viviendo Sobre, como parte de algo que le obsequia el grupo. Anteriormente nunca el que quería adquirir la literatura la adquiría, y pues bueno, pero sí había siempre un acervo bibliográfico a disposición de las personas para que la adquirieran. Y sí había pues ese contacto. Yo recuerdo de las veces de los grupos que había en esa ocasión, tengo poca referencia. Recuerdo el Alborada,
que estaba en Galeana, casi esquina con Gómez Farías. Abajo estaba la oficina intergrupal. Ese fue mi primer domicilio que yo conocí de ellos. Había otro grupo aquí frente a lo que era el Cine Florida, que ya no existe, tengo entendido. Había otro por la Colonia Sánchez. ¿Cómo recuerda los nombres de los grupos? De los grupos, nada más recuerdo el nombre del grupo Alborada. Okay. De los otros grupos, la verdad, no recuerdo el nombre. Recuerdo otro grupo que ellos así se decían llamar, era el 2005, que también estuvo mucho tiempo en Galeana. Y ellos le pusieron 2005 porque salieron, así lo decían los fundadores, salimos 5 resentidos del grupo año 2000, porque en una junta de trabajo no se manifestó nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y como nos enojamos, nos fuimos del grupo año 2000 a fundar otro grupo. Y cuando nos cayó el 20, dijimos, pues ¿qué nombre le ponemos al grupo? Pues el 2005. El grupo le puse el viejo Polo, con las personas, con el sacerdote que iniciaron este grupo, el psicólogo. ¿Puedo decir el nombre del sacerdote? Sí. En paz descansa el padre Lupe. Intervino. José Guadalupe de Santana también intervino aquí en la apertura del año 2000. De hecho era uno de nuestros, a mí todavía me tocó escucharlo a él en algunas semanas de unidad, a Luigi Martinoli. Era el profesor Luis Martínez, pero él adoptó el nombre de Luigi, así se decía. Sí, dentro de la comunidad. ¿Mande? Dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad, sí. Eduardo, en paz descanse, otro señor. Él se presentaba con nombre y apellido. Sí. Él lo decía así tal cual, Eduardo G. Voy a quedarme yo en eso, nada más. Sí. Personas con mucho espíritu de servicio nos comentaban cómo la emoción que compartían cuando habían ido a las convenciones internacionales, no solo a las asambleas, o sea, era muy emotivo escucharlos cómo decían que se habían llenado de mucha energía cuando habían ido a las convenciones fuera de México. Dice, algún día vas a llegar allá. Y pues no llegué tan rápido, apenas acabo de ir a Vancouver. Sí. Estuve por Vancouver. ¿Fue la primera? Ahí. Es la primera convención internacional a la que asisto. O sea que se cumplió lo que me dijeron. Sí. También a las asambleas nacionales, nada más fui a la de Mazatlán, y con posterioridad a esta última de Guadalajara ya tenía todo para ir, pero pues no fue posible que asistiera porque me enfermé, y pues el médico consideró que no era responsable que yo asistiera a la convención porque pues podía por esa gripa contagiar a muchas personas, ¿no? Esa es la situación. Me enfermé de COVID, entonces salí positivo ahí. Me dijo, no es responsable que tú vayas a la convención. Y pues bueno, le di mi boleto a un compañero de Baja California. Bueno, no se lo di, me adquirió. Y también en paz descanse el compañero Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, en paz descanse, una persona muy trabajadora. Tuve la oportunidad de andar con él en su último viaje a Guadalajara, cuando nos invitó el Distrito 21 a su aniversario. También ya habíamos adquirido mi hotel, la habitación, y pues bueno, se la transferí a otro compañero del Distrito Federal. O sea que en Alcohólicos Anónimos alguien anda buscando a alguien y lo termina encontrando, ¿no? El de Baja California no tenía el boleto para entrar al estadio, y el del Distrito Federal no tenía dónde quedarse. Me tocó quedarme a mí. Sí. Así pasa a veces. Y muy bonito, la verdad, mi estancia en Vancouver. La verdad es una fiesta espiritual muy grande. Sí. Que ahora la próxima va a ser en San Luis, Missouri. Y pues esperemos también que ahí estemos, ¿no? Va a estar bien espiritual. O sea. Sí. Ahorita que mencionaba a Miguel Ángel, en mi caso, Miguel Ángel fue el MCD que me recibió a mí aquí en el distrito. No sé si usted recuerde nombres de los MCDs en ese entonces cuando usted llegó, o así los que se acuerden, ¿no? Del primer distrito.
No, la verdad no tengo mucha referencia porque algo que también en ocasiones indebidamente hacemos en los grupos es como que no motivar mucho al servicio fuera del Sí, grupo, aun cuando ya se cumple un año, sí, sino que seguimos queriéndonos quedar en el grupo y no querer tener un contacto con la comunidad. Esa sí. es una situación. Realmente, pues no, tengo poco conocimiento de los, quiénes eran los, Ok. MCDs, y pues lamentablemente a veces los alcohólicos no necesitamos que alguien venga a dividirnos de afuera. Si no Sí, practicamos el programa, las pugnas de prestigio, de poder, nos van desviando de nuestro objetivo, ¿no? Y como que se van creando luego grupos al interior y pues no se dan esas situaciones. Yo tengo conocimiento de excelentes MCDs, MCDs, perdón. RSGs. Algunos nos hicieron hace como 3 años, el delegado Israel, Armando, Miguel Ángel, precisamente también a ir a hacer el inventario del grupo. Sí, Les pedimos que nos hicieran el inventario del grupo y durante meses estuvieron puntualmente ahí, sí, cada jueves llevando todas las láminas sí. y haciendo las preguntas y respuestas, y siempre han sido un apoyo muy significativo para nosotros en ese sentido, ¿no? Sí, eso sí es muy bueno. También, por ejemplo, en la hermandad, ¿no? Ahí metiéndolo tantito. El distrito también como que apoyó mucho al grupo, lo hizo crecer, ¿no? También, yo me acuerdo que así cuando era el periodo de Armando, estábamos en la junta de servidores y no, ya vámonos porque hay que ir al año 2000, ¿no? Y se tenía que cortar la junta de servidores, ¿no? Porque ya tenían el compromiso ahí con año 2000. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Que sí se realicen los trabajos. Le iba a preguntar también respecto a más información que nos pudiera dar sobre la vida de Alcohólicos Anónimos. Que usted nos pueda, algún acontecimiento que nos pueda compartir respecto a la comunidad, ¿no? O del mismo grupo, ¿no? Por ejemplo, cómo llegaron ahorita en donde está, porque yo me quedé en que el grupo estaba fuera de un taller, ¿no? Mecánico. Pero ahorita ya no está ahí, ¿no? Está encerrado ahí bien Sí, acurrucadito. originalmente el primer domicilio del grupo año 2000 fue en el taller de Don Polo. Sí. Estaba su taller mecánico enfrente, su casa, y en la parte posterior, al fondo, estaba el grupo. Había que pasar Sí. por el taller, obviamente no se entraba a su casa, no era necesario entrar, pero había pues una pequeña construcción diseñada exclusivamente para que fuera grupo y también para que se le diera alojamiento a un alcohólico que ya no querían Sí. en su casa. Ese fue el primer domicilio. El segundo domicilio del grupo fue en la misma calle, a media Sí. cuadra de ahí, pero ya en una accesoria que daba, Con Don estaba Pedro. con Don Pedro ahí, tenía un letrero muy grande el grupo. Lamentablemente en el año 2017 fuimos víctimas de la inseguridad. Nos asaltaron a mano armada a los 12 compañeros que estábamos ese día en junta de trabajo, Ok. y pues fue una de las crisis que enfrentó el grupo. El grupo. Intentamos valorar otras opciones, pero sinceramente ya no nos sentíamos a gusto de entrar Sí. en un lugar tan a pie de calle. Luego dicen, pues ponle candado. Y dice, ¿cómo vamos a ponerle candado a un grupo? Y cuando llegue alguien a pedir información, pues ¿qué le vamos a decir? O lo vamos a revisar. Total, fue una situación muy dramática porque nos encañonaron Sí. y y nos asaltaron, en pocas palabras. Y en una ocasión, como a los 2 meses, me voy a desayunar con una persona no alcohólica, el padre Roberto Santana Paulino, que era el párroco del fraccionamiento de la parroquia de San Carlos Borromeo, Sí. en el Club de Golf San Carlos, aquí en el fraccionamiento que está en Metepec. Y le comenté esta situación. Digo, ¿qué crees, tocayo? Pues que nos acaba de pasar esta situación. El padre Roberto también pues, lo mencionó,
porque es una persona no alcohólica que conoce y ve de cerca los estragos de la enfermedad del alcoholismo. Sí. Y me dice, de hecho nos terminan enviando a muchas personas, Sí. nos terminan enviando a muchas personas a los grupos, y me dice, ¿qué crees que aquí en la parroquia había un grupo, el grupo San Carlos, pero tiene años que ya no sesiona? ¿Por qué no hacen la prueba de sesionar aquí en en las instalaciones de la parroquia, en un ambiente más seguro? Y lo hacen bajo el principio de colaboración sin afiliación. Ustedes sigan sesionando. De hecho nos manda luego hasta personas que no son católicas, de otras religiones. Sí, Le sí. llegan ahí, dice, porque mira, tocayo, llega una persona que es alcohólica a todas luces, que yo lo veo. Sí. Y decirle a esa persona, ponerle una penitencia, pues es como recetarle un mejoral a alguien que tiene una enfermedad, una pulmonía. Sí. Lo que le digo muchas veces es, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no vas mejor primero al grupo de Alcohólicos Anónimos y después volvemos a platicar? El Sí. padre Roberto Santana fue muy generoso con nosotros en ese sentido. Obviamente nosotros estamos dentro de las instalaciones de la parroquia de San Carlos Borromeo, pero no vivimos de la caridad. Sí, Pagamos una renta, que la verdad es algo simbólico por todo lo que incluye. Los consumos salen de las séptimas de todos los compañeros. No aceptamos contribuciones de afuera, ni ni donaciones de despensas, ni de nada por el estilo, de todos los grupos que hacen obras de altruismo ahí en ese sentido. Entonces, desde el 2018 estamos sesionando actualmente en los salones anexos de la parroquia de San Carlos Borromeo. En mi caminar por Alcohólicos Anónimos, eso es a título personal, yo llego al año 2000. Pero como no fui un alcohólico que se creía en eso en aquellos años, muy joven para ser alcohólico, y mi grado de enfermedad era muy grande y estaba en la puerta giratoria que le llaman, una ocasión me dicen, ¿por qué no te vas al 2005? Donde se fueron algunos resentidos de aquí, a lo mejor por ahí te cae el 20, ¿no? Estuve asistiendo también por ese grupo. Después de ese grupo me mandaron a otros grupos, que había un grupo aquí en Toluca que es derivado de la matriz de la Torre Latinoamericana, los grupos 10 de junio. Sí, el de CDMX. El de la Ciudad de México. Tenían una filial aquí en el pasaje Licesa, un grupo, pues, para su época un poquito avanzado. Sí. Avanzado en el sentido de que eran grupos en donde no te permitían fumar, no te permitían dirigir la tribuna, no te permitían dirigirte con vulgaridades o con palabras altisonantes a las personas. Y pues no hacían mucho clic en ese sentido con los grupos que había en Toluca, porque los grupos que había en Toluca decían que lo prohibido era prohibir. Sí. O sea, mucha desinformación. Sí. Mucha desinformación en ese sentido. De hecho, algunas personas del grupo año 2000 en aquellos ayeres se tuvieron que salir porque sí les generaba un problema el humo del cigarro, por cuestiones de salud. A veces hay algunas personas que confunden la terapia con estar siendo vulgares en tribuna y no te están compartiendo experiencia, fortaleza y esperanza, sino realmente están haciendo un mero desahogo catártico de vulgaridades y obscenidades en tribuna. Actualmente el grupo ha tratado de cuidar esa situación. Durante algún tiempo milité también por estos grupos 10 de junio. El grupo año 2000 ha tenido muchas crisis. Ha habido años en donde solo hemos sido 2 personas las que hemos estado sesionando. Años en donde faltan sillas porque llegan un poquito de más. Y pues actualmente hay muy buena membresía en el grupo año 2000. Se ha tratado de cuidar también mucho ese aspecto, ¿no? Nuestro grupo, cuidarla un poquito. Parte de la autonomía hoy en día del grupo año 2000 es precisamente pues cuidar un poco nuestro vocabulario, que haya un cambio de juicios y actitudes en ese sentido. Sí, de hecho, eso que menciona, antes de que se me vaya la idea, viene aquí, ¿no? En la guía para la historia del grupo y para la historia del veterano, ¿no? Dice que la guía de trabajo de archivos históricos sugiere
bueno, menciona textualmente que se desea que se haga hincapié en la sobriedad más que en la bebida, ¿no? No es no nos vamos tanto a la enfermedad, sino más bien a cómo en nuestra vida ya en la actualidad, ¿no? Ya fuera de las guerras del alcoholismo, ¿no? Y lo que mencionaba Bill en uno de sus escritos, ¿no? De que una tribuna ya es para poder compartir historias de éxito, ¿no? Dentro de la comunidad, ¿no? O sea, yo como pues ya soy compañero veterano, ¿no? Pues tengo que compartir esa veteranés, ¿no? Para contagiar a los demás, ¿no? De esa sobriedad, ¿no? Que luego también se escucha de, ay, pues ya si estás recuperado, ¿cómo le hiciste, no? O así, ¿no? O sea, como que la misma cultura dentro de la comunidad tiende a bajar al alcohólico para que, como que confunde el inflar el ego con el reconocer que el programa ha obrado, ¿no? Dentro del alcohólico. Entonces, eso también es bueno, ¿no? Que se incite dentro de los grupos, porque pues en el grupo empieza todo, ¿no? Dice el folleto, ¿no? Entonces, qué bueno que ya dentro del grupo se empiece a orientar a los nuevos a que pues no está mal sentirse sobrio, ¿no? Eso no debería estar mal visto, ¿no? El sentirse recuperado, ahora sí, ¿no? Nada más que sí es complicado, ¿no? Porque pues la enfermedad es canija, ¿no? A veces sí está difícil diferenciar cuándo estoy recuperado y cuándo me estoy haciendo el pues menso, ¿no? Por no decir otra palabra, ¿no? Pero bueno, para no desviarnos tanto, también esa parte que mencionaba dentro del grupo sobre el año 2005, también me gustaría que nos pudiera ampliar sobre cómo cerró, porque ahorita yo nunca había escuchado de ese grupo, ¿no? Entonces no sé si haya ahí la historia de qué le pasó con ese grupo, ¿no? Lamentablemente el grupo tenía una ubicación estratégica en la calle de Galeana, sí, al lado de la cabaña vegetariana. Una ubicación estratégica para que pudieran llegar muchas personas en ese sentido. Pero de los fundadores que iniciaron este grupo, ninguno se quedó. Okay. Y llegó un momento en que nos quedamos solamente jóvenes, pero también sin un guía, sin alguien que nos pudiera en un momento determinado orientar en ese sentido. No había y liderazgo. Pues otros compañeros se fueron a otro grupo, un compañero muy trabajador, Gabriel, que actualmente milita en el Nueva Retama. Por cierto, el Nueva Retama ya estaba también en aquellos ayeres que yo recuerdo. Yo lo conocí en su primer domicilio, sí, de donde se encuentra actualmente. Otro compañero que llegó ahí, Fabián M., también un compañero muy, muy, muy generoso con el grupo año 2005. Tratábamos de dignificar muchas cosas. No había tanta apertura como hoy en día, ¿no? A veces era un conflicto hasta querer cambiar unas sillas desvencijadas. Sí. Si las queríamos cambiar, que porque ya nos queríamos sentir mucho. Sí, sí. Alcohólicos Anónimos no era así. Se confunden las cosas, ¿no? No se entiende bien el término humildad. A veces creen que un grupo humilde tiene que ser el grupo con las tazas despostilladas, sillas desvencijadas, maloliente, un baño que no esté aseado. Y entonces, pues estas personas traían otra visión del grupo, pero lamentablemente los grupos permanecen vivos si acuden los alcohólicos a junta. Sí. Si no se acuden los alcohólicos, si no hay un compromiso, lamentablemente los grupos tienden a desaparecer. Y pues bueno, yo me fui del grupo año 2005 a los grupos 10 de junio y los demás compañeros empezaron a dejar de asistir y pues ya no continuó. Cerró ese grupo. Estábamos en la misma calle donde estaba el grupo Alborada y la oficina intergrupal ahí en la calle de Galeán, al lado de la entonces cabaña vegetariana, que sigue todavía por ahí. Entonces se podría decir que el grupo cerró porque no había como que un sentido de pertenencia para el grupo. O sea, cada quien tenía como que otros grupos, ¿no?
Primero fue por una situación, luego cometimos un error muy grande. En el año 2005, en alguna ocasión nos pedían designar a un RSG. Sí. Y como nadie quiso el servicio por todo lo que supuestamente nos habían dicho los que ya tenían años de que aquí que en el servicio no se venían a recuperar, que estaban más enfermos que en los grupos y que puro veneno y cizaña. Sí. Mandamos al más nuevo, al que todavía no cumplía ni un año ni medio año. Sí. Como pues tú vete allá a ver allá que te enseñan que esto y que el otro, ¿no? Malamente, es un error que se cometió. Sí. No hubo una situación de pertenencia, pero ni de los que ahí militábamos realmente en el grupo. Sí. No solo por no sentirnos parte de, sino como que no queríamos involucrarnos más. Sí. Falta de aceptación. Es como cuando nada más dejas de beber, pero no trabajas en el programa, aunque son dos cosas muy distintas, ¿no? O como cuando asistes diario a junta, haces tribuna, pero no practicas los pasos. Vale más una persona que practica los pasos y no está diario en tribunitis, ¿no? O en padrinitis también en ese sentido, ¿no? Esa es una situación que lamentablemente el grupo pues desapareció. Algún compañero durante muchos años, pues en esa crisis que tuvo el grupo fue el que lo mantuvo prácticamente abierto. Fabián era el que pagaba las rentas, pero pues si no se hace servicio no llega la gente. Es muy para un nuevo no es muy motivador llegar a un grupo donde dices, bueno, pero está una persona, o hay dos, o no hay compañeros, o esto de qué se trata. No hay ese principio de atracción, ¿no? Sí. Bueno, está buena para que quede la historia, ¿no? Porque ¿por qué los grupos pueden llegar a cerrarse, ¿no? También lo que decía de los cigarros, me llama la atención cómo ahorita es al revés, ¿no? Ya nada más hay un grupo, bueno, que yo conozco aquí en el distrito, nada más un grupo deja fumar a sus miembros, ¿no? Ya ahora la mayoría ya no lo permite, ¿no? Y lo del tema del vocabulario, no porque yo me admire, lo del tema del vocabulario también es algo muy que ha cambiado bastante, ¿no? Porque supuestamente, pues sí, se puede uno, no porque uno se admire de las cosas, ni mucho menos, pero esto es de cambio de juicios y actitudes. Yo no me puedo seguir expresando como me expresaba en las cantinas. Si yo nada más llego a Alcohólicos Anónimos a dejar de beber, es la más grande de todas las traiciones para un programa que es de vida y de cambio de juicios y actitudes, ¿no? Sí. Entonces se malentiende muchas veces el término de la terapia, o de que yo puedo en un momento determinado pues estar siendo vulgar. Afortunadamente ha cambiado bastante eso también, ¿eh? Ha cambiado bastante. En el grupo año 2000 lo tenemos como parte de la autonomía. En ocasiones se llega a salir una que otra, pero no es el denominador común. No podemos fumar tampoco dentro del grupo, pero se malentienden a veces o se tergiversan las cosas cuando lo que quiero es imponer mi voluntad y no respetar la voluntad de un poder superior que puede manifestarse en la conciencia del grupo, ¿no? Esa es una situación. Y a mí me gusta mucho algo. Yo quiero compartir una situación. No sé si sea ahorita el momento oportuno de hacerlo. De la última vez que yo tuve contacto con el alcohol, voy para 20 años de manera ininterrumpida de haber dejado de beber por completo, ya de manera ininterrumpida en ese sentido. Dentro de Alcohólicos Anónimos fue donde pude titularme de mi licenciatura, pude concluir estudios de posgrado, la maestría, también dentro de Alcohólicos Anónimos. Gracias a Alcohólicos Anónimos y a Dios como yo lo concibo, me pude titular. Gracias a Alcohólicos Anónimos he podido viajar por gran parte del mundo. Conozco muchos países ya en sobriedad, sin alcohol, de una manera completamente distinta. Dentro de Alcohólicos Anónimos he tenido la oportunidad también de tener
ocupar ciertos cargos de responsabilidad importante en el ámbito gubernamental. Sí. Pero esto ha sido gracias a Alcohólicos Anónimos, porque de haber continuado bebiendo, por eso que nos dices de enfocarse en la sobriedad, no estar únicamente Sí. en el historial, y que cuando yo, que esto y que el otro. De hecho, cuando yo me presento como Roberto, me llamo Roberto, soy alcohólico recuperado, o soy alcohólico anónimo. Y me llama mucho la atención esta situación, porque precisamente este fin de semana, en el aniversario del área noreste, escuchaba yo a un custodio que dijo su nombre y se presentaba como alcohólico recuperado. Y todos empezaron a reír. Y si, ¿por qué se ríen si digo que soy un alcohólico recuperado? Y me dio mucha alegría escucharlo, porque comentó algo que yo comento muchas veces también en el grupo. En el prólogo a la primera edición del grupo de Alcohólicos Anónimos, dice que los Alcohólicos Anónimos somos personas, hombres y mujeres, que nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo que parecía incurable. En 1939 todavía no estaba diagnosticado el alcoholismo como una enfermedad. Y el propósito fundamental de este libro es demostrarle a los alcohólicos, como los Alcohólicos Anónimos, demostrarle a los alcohólicos cómo nos hemos recuperado del alcoholismo, y esperamos que estas palabras no requieran mayor autentificación. Entonces, y en el prólogo a la tercera edición, las primeras dicen el testimonio de cómo miles se han recuperado del alcoholismo. Pero en el capítulo en acción dice algo: no estamos curados. Lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia fatal. Entonces, soy un alcohólico recuperado, mas no curado ni dado de alta. Estoy recuperado por el día de hoy y por el día que practico el programa, ¿no? En ese sentido. Gracias a Alcohólicos Anónimos pude estar en Vancouver y conocer muchas otras cosas más de Vancouver. Sí. He tenido la oportunidad de estar en el Roundup de Las Vegas. Paradojas de la vida. Yo quería conocer Las Vegas, pero en estado de ebriedad, y me tocó conocerlo dentro de Alcohólicos Anónimos. Y estar con muchos Alcohólicos Anónimos en la convención de Las Vegas, recurrir a todos esos lugares y a todas esas situaciones en las que uno puede estar conviviendo sin alcohol, disfrutando de la alegría de vivir. Sí, pues sí, son regalos que pues no se le dan a cualquier persona, ¿no? Son, pues ahora sí que el resultado de muchos años, ¿no? De asistir a junta, ¿no? Leer, dejarse guiar, ¿no? Es un esfuerzo que a lo mejor la familia puede decir, pues tú qué vas ahí, ¿no? Nada más vas a echarte un café, ¿no? Y platicar, ¿no? Pero ya cada quien sabe, ¿no? Todo lo que ha hecho para poder disfrutar, pues algo tan, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Disfrutar la experiencia, ¿no? Que regala Alcohólicos Anónimos. Y pues me gustaría también cerrar, precisamente, ya que estamos hablando de esto, con algún momento que usted nos quiera compartir, que haya sido como que muy relevante, ¿no? Dentro de su historia, dentro de la comunidad, ¿no? ¿Algo? Sí. Bueno, previamente a esto, algo que me ha regalado Alcohólicos Anónimos, uno de los mayores regalos que me ha dado Alcohólicos Anónimos, y Dios como yo lo concibo, es que soy padre de 2 hijas que se sienten muy orgullosas de que yo milite en Alcohólicos Anónimos, que nunca me han visto borracho, no me han visto en estado de ebriedad, y esto es gracias a Alcohólicos Anónimos. Mis 2 hijas actualmente viven conmigo. Se sienten muy en paz porque saben que aunque voy a junta y en ocasiones llego tarde, tienen la plena certeza de que no voy a llegar intoxicado o en estado de ebriedad. Genero confianza y respeto, algo que antes yo no podía dar. Durante mi actividad alcohólica mucho tiempo, le robé algo a mi madre, en paz descanse, le robé la paz. Tuve la oportunidad de que en Alcohólicos Anónimos, cuando di testimonio de ello, también pedirle perdón por eso, por haberle robado la paz. Y entonces, dentro de Alcohólicos Anónimos, algo que le he dado a mis familiares, pues es
es paz. No quiero decir que tengo una vida sin problemas, sí, sigue habiendo muchos problemas. He tenido que enfrentar problemas muy difíciles dentro de Alcohólicos Anónimos. La pérdida de la vida de mi madre, el deceso de un sobrino por suicidio, por una depresión mal atendida, y otras tantas situaciones. He ganado, he perdido campañas, he ganado, he perdido, he tenido trabajos, me han despedido, he tenido muchas situaciones, pero sin el apoyo de Alcohólicos Anónimos, todas estas situaciones las he enfrentado sin beber. El evento más significativo, pues perdón que yo lo diga ahorita que he vivido dentro de Alcohólicos Anónimos, pues está muy fresco. Es la convención de Vancouver. La verdad es una fiesta espiritual. Yo motivo a todas las personas, miembros de la comunidad, que se den la oportunidad de ir a la próxima convención, no solo ellos, sino que se hagan acompañar de su familia. Es realmente algo maravilloso ver a familias, ver a matrimonios, ver a personas dentro de la convención, y para mí ha sido hasta el día de hoy dentro de la comunidad vivir aniversarios. Hace poco también fue el testimonio de una compañera aquí en el grupo Año 2000 de Viridiana, dio testimonio por un año, y pues son los testimonios más frescos de que realmente Alcohólicos Anónimos sí está funcionando. Van 3 compañeras también atrás de ella, que en próximos meses, ya antes de que concluya este año, estarán también cumpliendo su primer año. Entonces, ver cómo una persona que llega lesionado, lastimado por el alcohol, está dando testimonio, y que otros, ¿no? Tenemos otro compañero que tiene más de 30 años y le va siguiendo otro de 13, le va siguiendo el de 14, y que dices, sí se está cumpliendo las promesas de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Lo que dijeron, este programa tiene promesas y se están cumpliendo, en algunos de manera gradual, en otros súbita. De manera súbita, ¿no? Súbita, sí. Pues ese sería el mejor de todos los eventos al que he asistido. Yo no hay evento al que asista, ¿no? Y no saque algo positivo. El del fin de semana que pasó, el del el área México Noreste, también pues es un escuchar a compañeros de allá del Distrito Federal, o los de la México Norte, a los del Distrito 21, ver a compañeros de aquí, ver a nuestro coordinador, a los compañeros del área de la oficina intergrupal compartiendo en las aulas, no enganchándose, que es algo que aprendí muchísimo. No enganchándose con los comentarios que en ocasiones les están haciendo cuando están haciendo sus intervenciones. Es muy bonito, la verdad. Yo procuro traerme lo mejor y no estarme enfocando en otras cosas, ¿no? Sí. Pues muy bien, muchas gracias, compañero Roberto, por compartirnos, regalarnos una hora ya de tu tiempo. Ojalá que te haya sentido bien, que los compañeros que nos escucharon también se lleven algo. Y bueno, pues nos vemos, así que hasta la próxima, y que sigamos disfrutando de las 24 horas de sobriedad que nos regala el programa. Pues no quiero concluir sin antes darte las gracias a ti, a todos, y también pues hacerles una invitación. Del 29 de septiembre al 3 de octubre estaremos celebrando los 50 años del Grupo Año 2000 en el Salón Caballeros de Colón, aquí en el complejo del Club Toluca. Habrá 2 juntas diariamente, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche, de lunes a viernes. El viernes tendremos una cena al concluir la junta, habrá baile, mariachi, grupo norteño, comida, y pues todo esto es sin costo alguno para las personas que asistan, con quien gusten asistir, de preferencia con sus familiares, para que no seamos los mismos de siempre. Sí, es que bueno que me menciona para ir. Yo sí voy a ir ahí para que los que nos estén escuchando pues también se tomen el tiempo, ¿no? Porque es un evento que ocurre, pues es la primera vez que va a ocurrir aquí en Toluca, ¿no? Así un grupo es. Que va a cumplir 50 años. Es pues algo que no se va a repetir hasta dentro de 20 años, ¿no? Porque creo que el grupo que sigue tiene 30 y tantos, ¿no? Creo que sigue la Alborada. La Alborada tiene como 20... Tiene más. Tiene 30 y tantos, ¿no? Creo que tiene más años, no ¿Más? sé. ¿40? Sí, yo creo que sí. Ya no. están. Bueno, según yo no. Bueno, no pues, sé. Todavía falta otro rato. Lo desconozco, y pues si Alcohólicos Anónimos tiene
90 años de vida, que un Sí. grupo en México tenga 50, pues tampoco es un hecho atípico, ¿no? Sí, no es algo normal. Vale la pena que pudieran asistir. Ya nos confirmaron también, vendrán algunos 2 representantes de la Oficina de Servicios Generales el día viernes. El distrito y el área también son los que abren el La semana de aniversario, la semana de unidad. Sí, pues muy bien. Entonces ahí vamos a estar, compañeros, presenciando ese evento histórico. Y qué bueno que lo mencionan para que quede también registrado, ¿no? En el podcast, que el grupo Año 2000 pues es el primer grupo con 50 años aquí en Toluca. ¿Sí? Pues muchas gracias. Gracias Roberto. Nos vemos hasta la próxima.